Buenas a todos los que miran mi canal y los que están siempre eh, ahí, ¿no? Sé que somos todos puestos por Dios para ser de bendición, para ser bendecidos y para ser de bendición. Y bueno, vengo con una charla de vuelta. Quiero hablar sobre el tema del pecado. ¿En qué situación nos encontramos nosotros en pecado? En cuanto a este tema, en cuanto al pecado. Y bueno, voy a leer Romanos 6, que es una palabra que habla acerca ¿no? de la situación que se encuentra el hombre en el pecado ya cuando conoció a Dios. Quizás vos no conozcas a Dios, pero quédate tranquilo que mientras vayamos hablando te vas a dar cuenta de en qué situación estás y lo que te ofrece Dios. Simplemente con el ver las dos opciones te vas a dar cuenta qué es lo más conveniente para tu vida. eh, Acá demuestra al pecado como un amo, como un amo que se enseñorea del hombre. Sabemos que cuando Adán, o la historia que la conocen todos, porque es una historia que la conocen secularmente en todo sentido, cuando Adán peca y es destituido del lugar que Dios hizo para el hombre, el Edén, bueno, se ve con el pecado en su vida, viene a ser el amo de su vida el pecado desde ese momento en adelante. Y bueno, quiero leer esta palabra, vayamos a lo que es Romanos 6, Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice acá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Dice. Esto es en cuanto a las personas que ya conocieron de Dios. Habla de una persona que estaba en el pecado y ha muerto al pecado. O sea que si ha muerto es porque estaba viva al pecado de esa persona, ¿no? Hay dos verdades y esto es muy, no hay mucho, digamos, muchas maneras para decirlo. Una persona que está lejos de Dios está viva para el pecado, pero está muerta para con Dios, está muerta espiritualmente, ¿no? ¿En qué sentido? Esto se refiere a que una persona si está sin Dios, o sea, está de la misma forma que quedó, en la misma condición que quedó Adán cuando salió del huerto del Edén. Quedó como una persona que estaba bajo el yugo del pecado. ¿Qué quiere decir? Estaba siendo subyugada por el pecado, estaba, ¿cómo lo puedo decir? Como que el pecado era el patrón de esa persona, era como el amo de esa persona. Y así se encuentran muchas personas hoy en día en la sociedad, muertas en el pecado, se encuentran, ¿no?, de esa manera. Y hay dos verdades. Cuando Cristo muere por nuestras vidas, Él nos da la libertad de ser libres de la esclavitud del pecado, ¿no? En esas épocas de como 2000 años atrás, Jesús, que era común el tiempo de la esclavitud, una persona que tenía esclavos, que tenía siervos, podía tranquilamente vender a otra persona sus siervos, sus esclavos. Aunque parezca esto tan cruel así y tan directo, era así. Una persona, si quería, teniendo varios esclavos, podía vender a otra persona de su esclavo. Jesús compró por nuestro rescate. Jesús pagó el precio por nosotros para que nosotros seamos libres de ese amo que era el pecado. No, el pecado muchas veces en la Biblia, para que entendamos mejor, se lo compara con el engaño. Una persona cuando está en pecado, cuando el pecado afecta a su vida, está siendo engañada. Está siendo engañada. Es una forma de engaño el pecado. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, estamos aceptando el rescate que Él hizo por nuestras vidas, ¿no? Esto no es de un momento para el otro, pero nos vamos dando cuenta a medida que vamos caminando en Dios de las cosas que nos estaban atando, de las cosas que estábamos siendo engañados, como le decía. El pecado es un engaño, ¿no? Dice, no, dice en
versículo 5 del capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros aceptamos la muerte de Jesús, de la misma manera que Jesús murió, así también nosotros vamos a resucitar. O sea, Él nos dejó su herencia. Si Él una vez murió, sí, nosotros vamos a pasar cosas difíciles en esta tierra, pero creamos que eso va a dar fruto. ¿El fruto cuál fue? La resurrección de Jesús. Jesús una vez resucitó y ya no muere. Jesús vive para siempre. De la misma manera, nosotros si aceptamos a Jesús, si caminamos con Él, vamos a sufrir, vamos a pasar cosas difíciles, pero al final vamos a tener la victoria, como la tuvo Él. ¿Cuál es el punto principal de todo esto? Nosotros podemos ser libertados del pecado, pero eso no quita de que en el presente nos encontramos en una de las dos situaciones, o muertos en el pecado o con la posibilidad de vivir para Dios, de vivir para Dios. O sea, nos encontramos en Dios, nos encontramos siendo gobernados por el pecado o siendo gobernados, ¿no?, por esta nueva naturaleza que es por este nuevo amo que es Dios en nuestras vidas, Jesús, que dio su vida por nosotros. Y bueno, si nos animamos obviamente a ser libres del pecado, nos vamos a dar cuenta del engaño, porque justamente es eso lo que es el pecado, un engaño en la vida de las personas. Vemos personas que hacen todo lo que quieren, ¿no?, que llevan una vida descontrolada, una vida de diversión, de inmoralidad, ¿no?, de pecado. En muchos sentidos puede ser. Algo de lo que se está viendo hoy en día mucho es la inmoralidad. Por eso tomo ese ejemplo. Y es lo que corrompe al hombre, justamente el pecado, porque es un engaño. Te muestra una cosa, pero en verdad es un engaño, es algo que está destruyendo la humanidad. Pero como te digo, hay una salida, alguien que pagó ya el precio y está en nuestra decisión el salir de ese amo que es el pecado y aceptar a Jesús en nuestras vidas. Así que, ¿en qué situación nos encontramos hoy en día? ¿En qué situación estamos como hijos de Dios? ¿O estamos muertos al pecado o estamos vivos para Dios? ¿No? Lo dejo con esa reflexión, ¿no? Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ver con la luz. En muchas partes de la palabra habla de esto, ¿no? Habla de que su palabra es luz, de que Jesús es luz, vino a esta tierra como luz para los hombres. La palabra, la vida de Dios, el nuevo amo del cual te estoy hablando en esta tarde, tiene que ver con la luz. Y el pecado justamente tiene que ver con las tinieblas, que es no poder ver, ¿no? Dice la palabra de Dios que la persona que anda en tinieblas, que anda en oscuridad, no sabe en qué tropieza porque no puede ver. No puede ver, o sea, yo voy en una pieza, en un lugar, caminando, o en un campo que está todo oscuro, y yo me caigo y no sé con qué me caí porque no vi lo que me hizo tropezar. De la misma manera, estando sin Dios no vemos en qué tropezamos. Por eso te dejo con esa reflexión. Y como te decía al principio, vos vas a saber qué es más conveniente para vos. Espero que esto te haya sido de bendición. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Que Dios te bendiga.